Cuidado, peligro. Lo van a castigar a Bryan. Que va a ser Roman y desbarata la mesa con el cuerpo de Bryan. Después de una semana demoledora, vivimos 2 noches históricas de WrestleMania 37 que nos dejaron recuerdos imborrables. Hola a todos, yo soy Quetzal Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE. Y para mí es un honor traerles los resultados de la segunda noche de WrestleMania 37. Pero antes, apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. Cuidado porque hay spoilers, ¿eh? ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! Desde el quinto infierno de Dante llegó este combate de otro planeta entre Randy Orton y el demonio Bray Wyatt. Mágicamente nuestro demonio rostizado ingresaba por el túnel y se transformó en nuestro más conocido demonio impecable, sin ninguna quemadura y con pantalla solar 50 apropiadamente untada en la cara. Todo el Raymond James no lo podía creer, incluso Randy Orton. Luego llegó Alexa, más demoníaca que nunca, hizo sonar su caja mágica y el demonio emergió y comenzó el combate. Oye, como si no sintiera absolutamente ningún dolor. Por eso digo que no puede tener alma. Pero antes de que conectara con la derecha lo patea en el abdomen. Orton y gira. Parece que tuviera ojos en la espalda, en la nuca. Gira justo en el momento apropiado para aplicar tremendo lazo. Falló en ese. ¡Oh! Plancha cruzada para Orton encima de fin dándole, no consejo durísimo con el antebrazo en la cabeza. ¡Wow! En la nuca. Cada vez que veo estos momentos del demonio con Randy Orton en su mano, pienso en las palabras de Alexa Bliss. Sin Pero embargo, mira, otra vez míralo, otra vez como si nada. Míralo, mira cómo repotenciado. Patada. Patentada otra vez. Más patadas, salvajes patadas al pecho. Ese ya sería el tercero de sus DDT. Sí, lo hizo, lo cumplió. Cuando recién estábamos tomando impulso, Alexa Bliss emergió de la caja mágica completamente transformada y chorreando líquido negro de su cabeza y envió un mensaje telepático al demonio que se quedó frisado. RKO de Randy Orton. 1, 2 y 3 y el asesino de leyendas derrotó al demonio ante la cara de incredulidad de todo el público. Por los campeonatos femeninos de parejas de WWE se enfrentaron las campeonas Nia Jax y Shayna Baszler versus Tamina y Natalya. Gran encuentro entre dos mujeres que vienen del linaje de campeones versus dos campeonas muy dominantes con Jax y Baszler. Se dieron durísimo, incluso hubo tiempo para un mano a mano personal entre Nia y Tamina. Derechazo a la cabeza y otro para Nia, miren la fuerza. Trataba de levantar a Nia, codazo en la espalda, recibe pero falla con el lazo. Nia, tremendo impacto en la cabeza y otro y otro y otro. Tamina furiosa castigando a Nia, hay relevo. Conectan, Tamina conecta a Nati y ahora preparadas las dos, evitan el ataque. Ya tiene relevo Shayna. Castigo enorme, brutal para Nia. No se dieron cuenta. Que está aquí ilegal con tremenda patada a la cabeza de Nati. Es Shayna, pero la castiga también y ahora se une a ella Nati. Cuidado con la odontóloga que da patadas. Uy, se la dejan caer brutalmente en plancha sobre la espalda Nia. El desenlace llegó cuando Natalya no vio un relevo entre Jax y Baszler y se dejó ir con un francotirador contra la fuerza irresistible. Mientras Nati estaba concentrada intentando que Jax se rinda, Shayna, que era la legal, la atrapó en un candado kirifuda y la hizo perder el conocimiento. Seguido llegó el combate mano a mano entre el gran liberador Sami Zayn y su ex mejor amigo Kevin Owens, con Logan Paul observando todo desde la mesa de comentarios. Y estos dos se conocen bien y se dieron hasta abajo de la lengua, minuto a minuto, segundo a segundo, se pegaron con todo. El combate tuvo su desenlace luego de un stoner de Owens a Zayn que lo dejó en modo avión. Cobertura y victoria para KO. Luego Logan Paul, que estaba aplaudiendo a KO, entró al ring y lo quiso saludar y pedirle una foto. Sami Zayn se la hizo de jamón y Logan lo mandó por las cocas. No, tranquilo, no. ¿Estás contento con lo que le hizo? Mira, escúchame, Logan. Eres mi invitado de honor. Él es el enemigo. Pero tú cómo le vas a hablar de esa manera, Logan Paul. ¿Qué me importa que sea Logan Paul? Su abuela y su abuela. Le quiso hacer un hueco en el pecho con el dedo. Pero bueno, no digo yo que le haga eso, que le dé tremenda patada por ese poripocho. Y ahora Logan Paul le está llamando llorona. Sammy le dice que se vaya a llorar a otra parte y le está levantando la mano. Era un bandido, era un guabinoso. Este se va con hoy, sí, a celebrar. Wow. Bueno, yo sé lo que vas a decir. Que quieres suscribirte al canal de Logan Paul para luego dejar de hacerlo. Quitar tu suscripción. Lo odias en ese momento. Por el campeonato de los Estados Unidos se enfrentaron Riddle y Sheamus. Otro combate en el que se partieron la motherboard sin piedad.
pero con lujos y todo, ¿eh? Tremendo gancho la tomen para Riddle, lo cargan. Peligro, cuidado. ¡Qué ruido! Cuidado. No hubo ruido blanco. Y envían a Sheamus contra el poste. Vaya suplex. Alemán contra el filo del ring. Como padece la espalda, la espina dorsal, la nuca de Sheamus. Es cierto que aprovecha el rebote de Sheamus, pero señoras y señores, la fuerza que hay que tener para hacer eso en esa posición. No desperdicia ningún segundo. Patada en el pecho para Sheamus. Va a volar, viene. Dice la corriente media. El giro. Todo parecía de Riddle, que venía maltratando a Sheamus durísimo, pero el guerrero celta tiene mucha experiencia y supo balancear y aprovechar su peso y su fuerza. En un intento de Bro Kick, el Bro lo dejó pagando y casi lo tuvo cuando transformó una cobertura en una llave dormilona a la que Sheamus escapó llegando a las cuerdas de milagro. El cierre del combate y sorpresa llegó violentamente cuando Riddle fue a las cuerdas por una mortal y Sheamus lo recibió con un rodillazo brutal que lo dejó frío en la lona. Cobertura 1, 2 y 3. Sheamus es el nuevo campeón de los Estados Unidos y Riddle se quedó odiándolo con la boca llena de chocolate. En la pelea de tambores nigerianos por el campeonato intercontinental entre Big E y Apollo Crews, me quedé con las ganas de más tambores, pero no faltaron golpes terribles. Patada en toda la cabeza para Big E. Ambos en el mismo filo del ring. Levántate, le dice Apolo. Lo están esperando. El combate era parejo y se alternaban el ataque. Aunque ambos se habían hecho cierto daño, en un momento el combate se inclinó claramente para el lado de Big E, que puso en jaque a Crews dejándolo medio groggy y listo para terminarlo. Pero de repente apareció un hombre gigante vestido como G.I. Joe y destrozó a Big E sin misericordia ante la mirada desconcertada del público. Luego lo arrastró a Apolo para que lo cubra y así terminó el combate. Big E pierde el título ante Apolo de manera polémica y nace una unión peligrosa entre Apollo Crews y el gigante que lo asistió. Y se vino un combatazo. Asuka vs Rhea Ripley por el campeonato femenino de Raw. Asuka comenzó sorprendiendo a Ripley, pero enseguida la brutalidad cambió el mando del combate y comenzó a maltratar a la campeona. Asuka venía cobrando duro, pero se desquitó con un candado a la pierna de Rhea y casi la hace rendirse. Volvimos a la dominación de Ripley, pero nuevamente la emperatriz del mañana cortó el ataque con una super patada desde lo más alto de la esquina. Y el combate se puso de ida y vuelta. Patada de Asuka, antebrazo de Ripley, candado de Asuka, bombazo de Ripley. Pero mira, a pesar de todo viene con el ataque de la cadera. Asuka no la deja entrar. Hemos visto la resistencia de Asuka, de verdad, es impresionante lo que esta mujer puede hacer. Parece que nunca se cansa. Batallando en la misma falda ring, ganchos en dos costados. Oye. Preparando algo. ¡Oh! ¿Viste? ¡Wow! ¡Qué tremendo impacto! ¡Qué rompecaras reforzado para Rhea Ripley! Y cuando Asuka fue por un rodillazo a la carrera, Rhea la atrapó y le aplicó un riptide demoledor. La cubrió y se coronó como la nueva campeona de Raw ante la sorpresa de todo el mundo. Comienza la era Ripley en el show rojo. Luego de que las velas le dieran para que tenga guarda y recuerde a Bayley, se vino el evento estelar de la segunda noche. La triple amenaza por el campeonato universal entre Roman Reigns vs Edge vs Daniel Bryan. Un combate que quedará para la historia. Si no vieron la lucha, se las recomiendo. Imposible contar todo lo que pasó, pero estuvo increíble. Se dieron con todo. Tuvimos patadas de Bryan, lanzas de Edge, lanzas de Roman, candados de todo tipo. Roman Reigns repartió golpes de superhombre, Edge repartió concierto y Daniel Bryan, tal como anunció en la previa de WWE, sufrió dolor. Dolor de esos que no dejan dormir después. Cuidado, peligro. Lo van a castigar a Bryan. ¿Qué va a hacer Roman? Desperate la mesa con el cuerpo de Bryan. Me encantaría decir que ya no regresa, pero si la historia me pasa bien por la cabeza, me cago en palabras. De su pedestal a Roman Reigns, que estaba ya gritando orgulloso. Cuando iba a ganar Edge por conteo, Daniel Bryan le robó el árbitro y todos estábamos flipando. Cuando quedaba todo para Edge destrozando a Bryan y Reigns con un concierto, Jey Uso interfirió y le dio un respiro al jefe de la mesa, que lo ayudó a liquidar a Edge con una lanza y luego le aplicó un concierto a su creador, luego lo arrastró sobre Bryan y cubrió a los dos. Se impuso Roman Reigns una vez más, ayudado por su primo Jey Uso. Por Dios, ¿de dónde se apaga Jey Uso? Roman Reigns sigue siendo el campeón universal y me parece que esta historia aún no ha terminado.
Para estar al día con toda la información, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español y no se pierdan el Raw Post WrestleMania por Fox Sports esta noche a las 7 p.m. México, Colombia y 9 p.m. Argentina.